Esta es la reina Isabel II. Reinó durante más de 70 años y vio caer imperios, pasar 15 primeros ministros, 2 guerras mundiales y el nacimiento de las mayores potencias modernas. Fue una de las figuras más reconocidas del planeta. Millones la amaban y millones la respetaban. Pero aquí está la pregunta. En un mundo de repúblicas, ejércitos gigantes, presidentes y superpotencias, ¿qué poder real tiene hoy una monarquía? Y más importante aún, ¿alguna vez fue esa la idea de Dios? Es por eso por lo que en el video de hoy hablaremos de la monarquía y la Biblia. Para entender la monarquía en la Biblia, primero hay que entender cómo funcionaba Israel antes de tener un rey. Para hacernos una idea, era lo más parecido a las 13 colonias estadounidenses antes de su independencia. No tenían un gobierno central y estaban separados en tribus con sus propios gobernantes. En ese momento la figura central del pueblo pasaba a ser Dios. Él mismo había puesto las leyes que servían como una especie de constitución. Todo estaba explicado y diseñado para funcionar como un auto recién salido de la fábrica. Cuando el pueblo obedecía esa ley, el sistema funcionaba perfectamente. Pero cuando se alejaban, el resultado era casi siempre el mismo: división interna, corrupción y opresión por parte de pueblos vecinos. Ahí es donde aparecen los jueces. Los jueces no eran reyes ni gobernantes permanentes. Eran líderes apuntados de manera puntual para resolver una crisis específica. Algunos fueron guerreros, otros líderes civiles y otros figuras espirituales. Su autoridad no era hereditaria ni absoluta y terminaba una vez que la crisis pasaba. El problema es que ese ciclo se repetía una y otra vez. El libro de Jueces resume esta época con una frase clave: cada uno hacía lo que bien le parecía. Que rima y todo, ¿sabes? Esto ocurría no porque no hubiera ley, sino porque el pueblo constantemente decidía ignorarla. Con el tiempo ellos empezaron a mirar a otros lados y se dieron cuenta que todo el mundo a su alrededor tenían reyes visibles. Es allí donde se registra el primer ataque de FOMO de la historia. Bueno, capaz no, pero vamos a decir que sí. Dice que van directo a hablar con el juez de turno llamado Samuel y le piden que les consiga un rey. En otras palabras, comenzaron a dudar del sistema en el que vivían. Samuel se mostró un poco en contra al principio porque sabía que el problema no era el sistema, sino como ellos estaban haciendo lo contrario a lo que las leyes decían. Pero aún así Dios lo permitió. Obviamente, no sin antes advertirle que un rey les cobraría impuestos, se llevaría a sus hijos para la guerra y tomaría poder y tierras para sí mismo. Finalmente, Saúl es escogido como el primer rey. Fue escogido no precisamente por ser el más sabio, ni siquiera el más piadoso, sino porque representaba exactamente lo que el pueblo quería. Era alto, fuerte y tenía la apariencia de un líder. Era en muchos sentidos el rey perfecto a los ojos humanos. O quizás no. Con Saúl comienza la monarquía en Israel, pero desde el inicio queda algo muy claro: el rey no era la máxima autoridad. Aunque gobernaba el pueblo, seguía estando bajo Dios, y este mismo concepto se mantenía en los imperios de alrededor. Obviamente, en su caso, las figuras principales eran los dioses, porque sí, tenían más de 5 por cada imperio. Saúl es elegido porque encaja perfectamente con lo que la gente quería ver en un rey. Era alto, fuerte y daba sensación de seguridad. Pero muy pronto empieza el problema. Saúl desobedece órdenes muy claras y actúa como si pudiera decidir por su cuenta qué reglas seguir y cuáles no. Y aquí pasa algo clave: nadie lo protege por ser rey. El profeta Samuel lo enfrenta y le dice que el reino le será quitado. En otras palabras, Saúl no pierde el trono por ser débil, sino por creerse más grande que la autoridad que lo puso ahí en primer lugar. Después aparece David. Y es importante decirlo claro: David no fue un rey perfecto, sino que cometió errores graves. La diferencia es cómo reaccionó cuando fue confrontado. Cuando el profeta Natán lo señala, David reconoce su culpa, no silencia al profeta ni se escuda en su poder. Eso nos muestra cómo funcionaba el sistema. El rey gobernaba, pero no estaba por encima de la ley. El poder tenía límites claros. Este patrón se repite con otros reyes. Cuando respetaban esos límites, el reino se mantenía. Cuando se creían absolutos, aparecen profetas para confrontarlos e incluso arriesgando su propia vida. La idea central es simple: en Israel, el rey no era un dios, era un hombre con poder, y ese poder tenía límites. Sin embargo, esa idea con el tiempo se fue perdiendo. Después de la época de los reyes de Israel, en Europa la cosa cambia por completo. Los reyes ya no estaban bajo la autoridad de profetas ni de leyes visibles. Ahora decían gobernar por derecho divino, y la Iglesia Católica los respaldaba. Esto significa que cuestionar al rey era casi un pecado y podía, por supuesto, costarte la vida. Un ejemplo que parece sacado de un cuento fue Luis XIV, conocido en la historia como el Rey del Sol. Luis XIV creía que él era el centro del universo, y no lo hacía en broma, créeme. Hacía que todos sus nobles vivieran en su palacio de Versalles,
para poder vigilarlo, porque no confiaba en nadie que tuviera poder o influencia cerca de él. Tenía cientos de sirvientes solo para tareas absurdas como limpiarse los zapatos, y todo el mundo tenía que asistir a ceremonias enormes que consistían en desayunar o verlo cambiarse de ropa. El Rey Sol resumía su filosofía en una frase que pasó a la historia: el Estado soy yo. Eso significa que para él el poder absoluto estaba en sus manos, y la autoridad de Dios o la Iglesia solo servía para reforzar su imagen, no para corregirlo. En comparación con Israel, donde un profeta podía confrontar al rey y éste debía aceptar la corrección, en Europa el rey era casi un dios. Este tipo de poder concentrado explica por qué siglos después las tensiones sociales estallaron en revoluciones masivas. Cuando alguien se cree más grande que la ley y que la religión que profesa el pueblo, los problemas llegan, y créeme, llegan muy rápido. Durante el Renacimiento el rey dejó de ser el que hacía todo. Antes el poder estaba concentrado en él, como si él fuera el único jugador en un partido. Pero las cosas empezaron a cambiar. Surgieron nuevas ideas, surgieron personas educadas cuestionando las reglas y grupos organizados que deciden: ok, alguien más también puede tomar decisiones. Es como si de repente en un partido de fútbol el rey era el único que podía pasar el balón, decidir jugadas y meter goles. El resto solo miraba. Con el Renacimiento los primeros ministros y otros gobernantes empiezan a tomar el balón y decidir en el juego. El rey sigue en el campo, por supuesto, pero ya no corre solo, ya no lo decide todo. Con el tiempo esto se traduce en que el poder real deja de estar en la corona. El rey se convierte en un símbolo, mientras los que realmente gobiernan son otros: los primeros ministros, presidentes y los parlamentos. En pocas palabras, el Renacimiento enseñó que un solo hombre no podía manejar todo el reino, y abrió el camino para los gobiernos modernos donde la corona es solo un adorno. Un ejemplo actual sería Reino Unido, donde la reina o el rey solo representa al país en ceremonia, no decide leyes ni administra nada. Eso lo hace el primer ministro, que dirige el gobierno y toma las decisiones que afectan la vida de millones de personas. Lo mismo pasa en España: el rey es un símbolo, mientras que el presidente del gobierno toma las decisiones importantes. En pocas palabras, el rey es la cara del país, pero quien realmente gobiernan son otros. Y aquí está lo curioso: al final el poder nunca desaparece, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El poder cambia constantemente de mano. Por eso es válido preguntarse qué sentido tiene tener reyes hoy en día. Te leeré acá abajo en los comentarios. Si eres nuevo, subimos videos todos los martes. Y sin más que decir, esto fue la Biblioteca del Credo.